El sol se filtraba entre los naranjos en las calles de Sevilla, llenando el aire de un aroma dulce y fresco. Había pasado mucho tiempo desde que lo vi por última vez. La vida había seguido su curso, pero su regreso me sorprendió como un torrente de emociones que creí olvidadas. Mi matrimonio, una estructura desgastada por la rutina y la falta de conexión, se sentía más frío que nunca. Cada conversación con mi pareja era un eco vacío, una danza de palabras sin significado. Cuando él entró por la puerta, el tiempo pareció detenerse. Su apariencia había cambiado, era un hombre adulto con una presencia que desbordaba confianza. Recorrí su figura con la mirada, notando cada detalle que antes no había apreciado. La sonrisa que solía iluminar su rostro ahora tenía un matiz diferente, más maduro y seductor. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos, sentí como mi corazón latía con fuerza al verlo. ¿Cómo has estado?, pregunté intentando mantener la voz firme mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente. La respuesta fue breve y sencilla, pero sus ojos profundos parecían contar historias que nunca se habían compartido. En ese momento comprendí que había algo más profundo entre nosotros, una conexión que no podía ignorar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada encuentro fortuito en casa era como una chispa encendida en la oscuridad de mi vida matrimonial. Las conversaciones se volvían más largas y significativas, cada risa compartida resonaba como música en mis oídos cansados. Sin embargo, el peso de la culpa me acompañaba constantemente. Recordaba a mi pareja y cómo nuestras vidas se habían entrelazado durante tantos años. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano, buscando claridad entre los árboles centenarios y las risas de las familias disfrutando del día. Me senté en un banco a observar las escenas cotidianas, niños corriendo detrás de sus padres y parejas disfrutando del sol. La felicidad ajena contrastaba con la confusión que anidaba en mi interior. Entonces lo vi acercarse con paso decidido. Su mirada estaba fija en mí, como si supiera lo que me inquietaba. ¿Te gustaría dar una vuelta?, me preguntó con una sonrisa que iluminó mi mundo grisáceo. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba escapar de mis pensamientos oscuros. Mientras caminábamos juntos por las calles empedradas, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de sueños perdidos y esperanzas renovadas, cada palabra parecía desnudarnos emocionalmente uno al otro. Al llegar a una pequeña plaza adornada con flores frescas y luces titilantes, la atmósfera cambió sutilmente. Una mirada suya me atravesó como un rayo, sus ojos reflejaban anhelos similares a los míos. En ese instante el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos bajo el cielo estrellado. El aire estaba cargado de tensión mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente. ¿Qué está pasando entre nosotros?, murmuré casi sin darme cuenta, sintiendo como mis defensas se desmoronaban ante su presencia magnética. No lo sé, respondió él con sinceridad, pero no puedo evitarlo. La sinceridad en su voz encendió algo dentro de mí, era un fuego prohibido pero irresistible. ¿Qué sucedería si cruzábamos esa línea? La pregunta flotó en el aire mientras nuestras miradas se mantenían firmes. La noche avanzaba y yo sabía que debía regresar a casa pronto, sin embargo, algo dentro de mí anhelaba quedarme un poco más en esa burbuja creada entre ambos. La tensión era palpable mientras nos mirábamos fijamente, el futuro parecía incierto y lleno de posibilidades inexploradas. Así comenzó este capítulo inesperado en mi vida, atrapada entre dos mundos irreconciliables y deseos ocultos que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. La noche se extendía ante nosotros, cargada de palabras no dichas y emociones reprimidas. La carta que había encontrado en su habitación me había dejado perpleja. En ella, él expresaba sus sentimientos sobre el tiempo que había pasado lejos de casa y cómo había anhelado regresar. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco de lo que siempre había querido escuchar. ¿Por qué ahora, después de tantos años, esos sentimientos emergían con tanta fuerza? Mientras pensaba en esto, la distancia entre nosotros parecía desvanecerse. La luz tenue del salón iluminaba su rostro, revelando la madurez que había adquirido. Ya no era el joven que recordaba, era un hombre con sus propias experiencias y anhelos.
La confusión me invadía a medida que mis pensamientos se entrelazaban con deseos inesperados. ¿Te gustaría salir a caminar?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso. Su voz era suave, casi cautivadora. Acepté sin pensarlo demasiado, sintiendo como un torrente de adrenalina recorría mi cuerpo. Caminamos por las calles empedradas de la ciudad, donde los ecos del flamenco se mezclaban con las risas de los turistas. Cada paso que dábamos juntos parecía acercarnos más a un abismo del cual no quería alejarme. La culpa me acechaba, recordándome constantemente la vida que había dejado atrás, un matrimonio sin pasión y una rutina asfixiante. La conversación fluía con naturalidad, hablábamos de recuerdos compartidos y sueños olvidados. Sin embargo, cada risa y cada mirada se sentían como una traición hacia mi pareja. La lucha interna crecía en mí mientras intentaba mantener la compostura. Al llegar a un pequeño parque adornado con naranjos en flor, nos detuvimos. La brisa suave acariciaba nuestras caras y en ese instante todo parecía posible. Él se acercó un poco más, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Siempre he sentido algo especial por ti, confesó en voz baja, como si temiera romper el hechizo del momento. El mundo a nuestro alrededor desapareció mientras esas palabras resonaban en mi mente. Era como si todo lo que había reprimido durante años estallara en una sola chispa de claridad. Nos besamos. Fue un instante robado al tiempo, una conexión visceral que desbordó todas mis reservas. El beso fue breve pero intenso. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. La confusión me consumía mientras trataba de encontrar sentido a lo sucedido. ¿Cómo podía haber permitido que esto pasara? Las dudas me asaltaron, ¿era esto lo que realmente quería? Regresamos a casa en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. La culpa seguía latente en mi pecho como un peso insoportable, sabía que debía resistirme a este camino peligroso al cual me estaba dirigiendo. Al llegar al umbral de mi hogar, una sensación de inquietud me invadió al pensar en las repercusiones de mis acciones. Era inevitable, el secreto ahora pesaba sobre mí como una sombra oscura y amenazante. La noche avanzó lentamente mientras intentaba dormir, pero mis pensamientos seguían girando alrededor de aquel beso prohibido y las decisiones inminentes que tendría que enfrentar pronto. La noche se tornaba más oscura, y el silencio en mi hogar era abrumador. Me senté en la cama, con la mente aturdida por la confusión y el remordimiento. La imagen de su rostro aún brillaba en mis recuerdos, y cada vez que pensaba en nuestro beso, un torbellino de emociones me invadía. La culpa me devoraba por dentro mientras mi pareja dormía en la habitación contigua, ajeno a mi tormento. En medio de esa oscuridad, escuché a mi pareja murmurar sobre planes futuros. Sus palabras resonaban como ecos lejanos, recordándome que nuestra vida juntos estaba marcada por una rutina monótona y una desconexión emocional que había crecido con los años. Vamos a viajar este verano, decía. Sería bueno para nosotros. Cada palabra se sentía como un puñal, recordándome que había algo más vibrante y real en mi vida ahora. La mañana llegó sin piedad. Me levanté antes de que el sol asomara su luz dorada por la ventana. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el canto de los pájaros. Sin embargo, no podía escapar del peso de mis decisiones. Mientras paseaba por un parque cercano, me encontré con él inesperadamente. Estaba sentado en un banco absorto en sus pensamientos. La visión de su figura hizo que mi corazón diera un vuelco. Me acerqué lentamente sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros. «Hola», dije con una voz temblorosa. «Hola», respondió él mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo dudar. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros antes de que él rompiera el hechizo. He estado pensando mucho desde que volví. Su sinceridad me desarmó. Yo también, respondí, incapaz de ocultar lo que sentía. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un instante robado al tiempo y al espacio. Fue un acto impulsivo que encendió las llamas de la atracción prohibida entre nosotros. La presión aumentaba al regresar a casa. Sabía que cada momento juntos debía ser escondido bajo capas de normalidad.
Pero esa tarde, mientras preparábamos la cena juntos en la cocina, las risas y las miradas furtivas se convirtieron en algo más profundo. El roce accidental de nuestras manos enviaba chispas por todo mi cuerpo. Esto no puede seguir así, murmuré al final del día mientras lavábamos los platos. Él asintió lentamente, pero no dijo nada más. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, ambos éramos conscientes del peligro al que nos estábamos exponiendo. Sin embargo, el deseo seguía creciendo dentro de mí como una planta salvaje sin control. Al caer la noche nuevamente sobre Sevilla, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de un viejo amigo que había estado alejado durante años. Necesitamos hablar. Mis manos temblaron al leerlo, no sabía si eso traería consigo más complicaciones o si podría ser una salida a mi confusión actual. El futuro parecía incierto y aterrador, cada decisión me empujaba hacia un abismo desconocido y emocionante al mismo tiempo. Mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes de la ciudad, comprendí que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderlo todo definitivamente. La mañana llegó con un peso en el aire, como si cada rayo de sol que entraba por la ventana cargara la culpa de lo que había sucedido. Pasamos la noche juntos, y aunque los momentos compartidos habían sido intensos y llenos de emociones, el miedo a las repercusiones me envolvía como una niebla densa. Mientras me vestía, mis pensamientos giraban en torno a lo que había hecho. La imagen de su rostro, iluminado por la luz suave del amanecer, se mezclaba con la realidad de mi vida diaria. Miré el reloj, el tiempo se deslizaba rápidamente y pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. El sonido del café goteando en la cocina era un recordatorio constante de que la vida continuaba. Mi pareja ya estaba despierta y preparándose para salir. La rutina habitual parecía tan ajena en ese momento. Me pregunté si él sospechaba algo o si simplemente estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos para notar mi inquietud. Al sentarme a la mesa, intenté mantener una conversación casual. ¿Tienes planes para hoy?, pregunté mientras miraba su rostro. Sin embargo, sus ojos no reflejaban interés, más bien, parecían perdidos en alguna preocupación propia. Sí, tengo algunas reuniones, respondió sin mirarme directamente. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco distante. La distancia emocional que había crecido entre nosotros se hacía más evidente con cada segundo que pasaba. Mientras él hablaba sobre su día, mi mente divagaba hacia lo que había compartido con mi hijastro la noche anterior. La conexión que habíamos creado era innegable y me aterrorizaba pensar en perderla. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos y evaluar mi situación. Las familias disfrutaban del día soleado, riendo y jugando, todo parecía tan normal y feliz. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de deseos ocultos. Mientras caminaba entre los árboles frondosos, recordé aquella carta que había encontrado días atrás. Las palabras escritas con tanto anhelo resonaban en mi interior, era un reflejo de lo que realmente deseaba pero temía reconocer, una vida donde pudiera ser auténtica sin las cadenas del pasado. Un grupo de niños jugó cerca, sus risas eran contagiosas y me hicieron sonreír a pesar de mi confusión interna. Justo entonces recibí una llamada inesperada, era un antiguo amigo que quería verme urgentemente. ¿Podemos hablar? Creo que hay algo importante que necesitas saber, dijo con tono grave. El corazón me dio un vuelco al escuchar su voz familiar, sabía que esto podría cambiarlo todo nuevamente. Claro, respondí sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí otra vez. Mientras colgaba el teléfono, una mezcla de miedo y emoción invadió mis venas. ¿Qué podría ser tan urgente? Mis pasos se volvieron más rápidos mientras regresaba a casa, necesitaba prepararme para lo que vendría. La realidad regresó rápidamente cuando entré por la puerta, el silencio del hogar contrastaba con el bullicio del parque exterior. La decisión estaba al borde de mis pensamientos, enfrentar mis sentimientos o seguir escondiéndolos bajo la superficie tranquila de mi vida diaria. Con cada latido del corazón resonando en mis oídos, comprendí que no podía escapar mucho más tiempo de esta dualidad desgarradora. Lo inevitable se acercaba como una tormenta lejana,
lista para desatarse sobre mí en cualquier momento. El peso de mis decisiones se hacía cada vez más evidente. La culpa me seguía como una sombra, y cada vez que mi pareja entraba en la habitación, una ola de ansiedad me envolvía. Su mirada inquisitiva parecía atravesar mis pensamientos, cuestionando lo que no podía verbalizar. En esos momentos el silencio se convertía en un grito ensordecedor. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché el sonido del teléfono. Era un antiguo amigo, alguien con quien había compartido confidencias en el pasado. Su voz resonaba familiar y reconfortante. «¿Cómo has estado?», preguntó con un tono que mezclaba preocupación y curiosidad. La conversación fluyó con naturalidad, pero no pude evitar sentir que estaba ocultando una parte importante de mi vida. «Todo bien», respondí con un tono que sonó más falso de lo que pretendía. Hablamos de cosas triviales, pero su pregunta sobre cómo iba mi matrimonio me hizo dudar. «¿Y tú, cómo va tu vida?», le devolví la pregunta para desviar la atención. Conforme la charla avanzaba, sentí que necesitaba desahogarme. «A veces siento que estoy atrapada», confesé sin pensar demasiado. Como si todo lo que he construido se estuviera desmoronando. Él guardó silencio por un momento antes de responder: «A veces es bueno dejar salir lo que llevamos dentro». Esa frase resonó en mí. La idea de compartir mi carga comenzó a parecerme tentadora, pero sabía que abrir esa puerta podría traer consecuencias devastadoras. Sin embargo, al colgar el teléfono, una pequeña chispa de alivio brotó en mí. Los días siguientes se volvieron más tensos. Mi pareja comenzó a notar mis distracciones y la falta de conexión entre nosotros se hacía palpable. Una noche, mientras veíamos televisión juntos, su mirada se detuvo en mí con una intensidad inquietante. «¿Hay algo que quieras contarme?», preguntó con voz grave. Un escalofrío recorrió mi espalda, su intuición parecía más aguda de lo habitual. Intenté sonreír y restarle importancia a su inquietud. «No, solo estoy cansada». Pero sus ojos no se apartaron de los míos, sentí como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos ocultos. La tensión era irrespirable y cada día pasaba sin poder encontrar una salida clara a esta situación tan complicada. En ese momento crucial, decidí dar un paseo al parque para despejar mi mente y buscar claridad entre los árboles frondosos y el canto lejano de las aves. Mientras caminaba por los senderos conocidos, recordé las risas y los momentos compartidos con mi hijastro antes de su partida. El aire fresco me llenó de nostalgia y deseo al mismo tiempo. Deseaba volver a esos tiempos más simples donde las emociones no estaban tan enredadas. Al regresar a casa esa noche encontré una nota sobre la mesa. Era un recordatorio del trabajo pendiente para el día siguiente. Pero lo que realmente capturó mi atención fue la sombra del pasado reflejada en el papel. Un mensaje inesperado del hijastro llegó a mi mente como un eco persistente. La verdad estaba a punto de salir a la luz, el peso del secreto era insoportable y las decisiones eran inminentes. Tenía que enfrentar lo inevitable, mis sentimientos no podrían permanecer ocultos por mucho más tiempo. El fin de semana llegó con una sensación de tensión en el aire. La ciudad vibraba con la alegría de las fiestas locales, pero yo me sentía atrapada en un torbellino emocional. Mientras las familias se reunían en el parque, yo me debatía entre la culpa y el deseo. La nota sobre la mesa seguía presente, como un recordatorio constante de mi situación. Decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Sevilla, buscando claridad en medio del caos. El aroma a naranjas y el sonido de la guitarra flamenca resonaban en mis oídos, pero nada podía distraerme del peso que llevaba en el corazón. En una esquina, vi a mi hijastro conversando con un grupo de amigos. Su risa era contagiosa, pero al mismo tiempo me llenaba de inquietud. Cuando me acerqué noté que su mirada se detuvo en mí. Había algo diferente en él, un brillo que no había visto antes. «¿Te gustaría unirte a nosotros?», preguntó con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Acepté aunque sabía que cada momento compartido solo complicaría más mis sentimientos. Mientras conversábamos, la conversación giró hacia recuerdos familiares y secretos del pasado. Uno de sus amigos mencionó un antiguo escándalo familiar relacionado con una traición. De repente comprendí que no era la única atrapada en un laberinto de decisiones difíciles. Él también llevaba su carga silenciosa.
Al caer la tarde decidimos ir a un bar tradicional donde la música flamenca llenaba el espacio con pasión y melancolía. Allí, entre las risas y los brindis, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue un instante fugaz pero electrizante, una chispa que encendió algo dentro de mí. ¿Te acuerdas de aquella vez que comenzó él, pero lo interrumpí al sentir como mi corazón latía desbocado? La conexión entre nosotros era innegable y cada palabra parecía acercarnos más a lo prohibido. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia otro lado. La presión social y familiar se volvía cada vez más abrumadora. ¿Por qué no?, preguntó él con sinceridad en sus ojos oscuros. No somos los únicos que llevamos secretos. Su respuesta resonó dentro de mí como una verdad olvidada. La noche avanzó y nuestras risas se mezclaban con el lamento del cante hondo. Pero cuando finalmente nos encontramos a solas fuera del bar, la realidad me golpeó con fuerza. Esto no puede continuar, le dije con firmeza mientras sentía como mi mundo se tambaleaba. ¿Y si lo que sentimos es real?, replicó él con voz suave pero decidida. Las palabras flotaron entre nosotros como un desafío y una invitación al mismo tiempo. En ese momento crítico comprendí que debía tomar una decisión antes del amanecer, confesar o seguir ocultando la verdad. Pero el eco del escándalo familiar mencionado antes seguía resonando en mi mente. ¿Qué pasaría si todo salía a la luz? Las repercusiones podrían ser devastadoras. Los días siguientes serían cruciales, sabía que cualquier elección podría cambiarlo todo para siempre. Mientras caminaba hacia casa bajo las luces titilantes de Sevilla, sentí que cada paso me acercaba más a una confrontación inevitable. El fin de semana prometía ser decisivo y el tiempo apremiaba, ya no podía escapar de mis emociones ni del destino que había tejido sin quererlo. La tarde se tornó pesada mientras llegaba a casa. La luz del sol se desvanecía, dejando un rastro de sombras en el pasillo. Mi pareja estaba sentado en la sala, con una expresión que indicaba que había estado esperando algo. El silencio era abrumador, y cada segundo parecía alargarse. ¿Cómo fue tu día?, preguntó, pero su tono carecía de interés genuino. Era más una formalidad que una verdadera pregunta. La conversación habitual se sentía como un ritual vacío, y yo sabía que no podía continuar así. Decidí ser honesta. He estado pensando en nosotros, comencé sintiendo que la verdad me quemaba en la garganta. La mirada de mi pareja se endureció al escuchar mis palabras. Creo que hemos estado desconectados por mucho tiempo. ¿A qué te refieres?, replicó su voz tensa. Hay cosas que no hemos discutido, respondí, recordando las noches solitarias y los momentos perdidos. Siento que hay un abismo entre nosotros. La tensión aumentó. Mi corazón latía con fuerza mientras él se levantaba y comenzaba a caminar de un lado a otro. ¿Es sobre él, sobre tu hijastro? Su pregunta cortó el aire como un cuchillo. No es solo eso, intenté aclarar, pero las palabras parecían escapar de mí. Es más complicado. ¿Complicado?, repitió como si el término lo enfureciera aún más. ¿Acaso piensas que esto es justo para mí? El eco de su voz resonó en la habitación, y una parte de mí quería gritarle lo que realmente sentía. Pero el miedo a perderlo todo me mantenía cautiva. La culpa me envolvía como una niebla espesa. Yo comencé a decir, pero él interrumpió mi duda. No puedo creer que estés hablando así después de todo lo que hemos construido. Sus palabras eran un golpe directo al corazón. La discusión continuó, revelando verdades dolorosas sobre nuestro matrimonio. Hablamos de sueños olvidados y promesas incumplidas, cada frase era un recordatorio del vacío entre nosotros. En medio del enfrentamiento, mencioné cómo su falta de atención había creado una grieta en nuestra relación. Siempre estás distraída, dijo él con amargura. Nunca estás presente. Y ahí estaba yo atrapada entre el deseo por mi hijastro y la realidad desgastada de mi matrimonio. En ese momento crítico comprendí que ambos habíamos estado ocultando cosas, él también tenía secretos que lo atormentaban. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó sus propias inseguridades y frustraciones laborales. No era solo yo quien llevaba el peso del silencio en esta relación.
Pero eso no hacía más fácil enfrentar mis propios sentimientos. Cuando finalmente nos quedamos callados, el aire estaba cargado de tensión no resuelta. Miré por la ventana hacia las luces parpadeantes de Sevilla. La ciudad parecía observar nuestro duelo silencioso. Necesitamos tiempo para pensar, dijo él finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Asentí con la cabeza, aunque sabía que eso no solucionaría nada, solo prolongaría nuestra agonía compartida. Mientras él salía al balcón para respirar aire fresco, mis pensamientos volaron hacia mi hijastro. ¿Qué pasaría si descubría lo ocurrido? El fin de semana prometía ser decisivo y lleno de incertidumbre. Los sentimientos reprimidos amenazaban con desbordarse nuevamente mientras buscaba respuestas en medio del caos emocional que me rodeaba. La brisa que entraba por el balcón me trajo un susurro de esperanza. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. Mientras miraba hacia la plaza con sus luces titilantes y risas lejanas, sentí una mezcla de nostalgia y miedo. La vida que había construido se desmoronaba ante mis ojos. Él regresó al salón con una expresión seria. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No había respuestas fáciles, solo un abismo lleno de decisiones dolorosas. La conexión entre nosotros era intensa, pero también prohibida. Un amor que no podía florecer sin destruir lo que ya existía. Debemos ser honestos, respondí, aunque cada palabra me pesaba como una piedra. La verdad podía ser devastadora. Mis pensamientos volaban en círculos, cada opción parecía llevarme a un callejón sin salida. Mientras hablábamos recordé los momentos compartidos, las risas en la cocina, las charlas profundas bajo las estrellas. Todo se sentía tan distante ahora. No puedo seguir así, musité, sintiendo que el peso de mis emociones era insostenible. Él se acercó más y la tensión en el aire se volvió palpable. ¿Y si solo intentamos vivir este momento?, sugirió, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y desesperación. Una parte de mí quería ceder a esa tentación, otra parte sabía que sería un error monumental. La noche avanzaba y la oscuridad se adueñaba del mundo exterior mientras nuestras almas luchaban por encontrar un camino claro. Finalmente tomé una decisión: necesito tiempo para pensar. Su rostro mostró decepción, pero asintió lentamente. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de nuestros encuentros clandestinos danzaban en mi mente como sombras inquietas. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como el hecho de seguir atrapada en mi matrimonio vacío. Al amanecer, decidí dar un paseo por el parque cercano, buscando claridad entre los árboles frondosos y los murmullos del agua en la fuente central. Allí encontré un rincón tranquilo donde solía venir a reflexionar antes de que todo esto comenzara. Mientras caminaba, me percaté de cómo las familias disfrutaban del día soleado, niños riendo y padres sonriendo, una vida que parecía tan lejana a mi realidad actual. En ese instante comprendí que no podía seguir así, debía enfrentar mis sentimientos con valentía. Regresé a casa con la determinación de ser honesta conmigo misma y con mi pareja. Sin embargo, cuando abrí la puerta del salón, encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión grave en su rostro. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. El corazón me dio un vuelco, sabía que este momento había llegado inevitablemente. Las palabras quedaron atascadas en mi garganta mientras él continuaba: he estado pensando, creo que hay algo más entre nosotros. La revelación me dejó sin aliento, su sospecha era real y palpable. El aire se volvió denso entre nosotros mientras las consecuencias de mis acciones comenzaban a desmoronarse como fichas de dominó. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar, sintiendo como mi mundo se tambaleaba nuevamente bajo la presión del secreto compartido. Lo sé todo, dijo finalmente, su mirada fija en mí mientras el silencio llenaba el espacio entre nosotros como una tormenta inminente lista para estallar.